Muy bien, pues después de estos 10 minutos de cortesía para que acabemos de llegar, si os parece, vamos a empezar. En lo primero, buenos días a todos y a todas y que muchas gracias por venir a este encuentro. Este encuentro que nos sirve para agradecer a todas las empresas que en el año anterior, 2023, habéis colaborado de alguna manera y de manera muy importante con Cáritas Diocesana de Valencia. Para comenzar, abre este acto nuestra directora, Aurora Aranda. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues es una alegría, la verdad, que estar esta mañana aquí y poder compartir. Buenos días, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros este acto de reconocimiento y agradecimiento a todas las empresas que os habéis comprometido con Cáritas durante el pasado año. El año, incluso algunas ya herederas, ¿no?, de otros años de colaboración. Aunque en realidad nosotros solo somos los intermediarios con los verdaderos destinatarios de vuestra acción, que son las personas pues, más frágiles y más vulneradas de nuestra sociedad. Así que gracias también en nombre de ellas. Queremos poner en valor nuestro compromiso con los diferentes programas y proyectos que Cáritas lleva adelante, con las personas que acompañamos en la recuperación de su dignidad, algo tan importante en el mundo de hoy. Sobre todo las personas que acompañamos en el desarrollo de su proyecto vital. Personas migrantes, personas en situación de sin hogar, mujeres en contexto de prostitución y trata, menores, adolescentes, familias y personas también a las que acompañamos a través de un itinerario de inserción sociolaboral. Cada una de vuestras aportaciones y de vuestras colaboraciones ha sumado en la misión que Cáritas tiene de promover este desarrollo humano integral, poniendo a la persona en el centro y situándola como sujeto de derechos. Esto es algo muy importante para nosotros. Dicen que un estudiante le preguntó una vez a la antropóloga y poetisa Margaret Mead, seguramente conocéis esta anécdota, que cuál consideraba ella que era la primera señal de civilización de una cultura. La estudiante pues lo que esperaba es que se le dijera pues cuando se inventó una herramienta para cortar, cuando se empezó a recolectar, cuando se generó el fuego, cuando tal. Bueno, la antropóloga Margaret Mead dijo que la primera señal de civilización humana había sido un fémur fracturado y sanado después. Al ver la cara de sorpresa de la alumna, pues esta mujer lo que le explicó fue que en la naturaleza salvaje, sobre todo de esa época de la prehistoria, pues cuando un animal sufría un accidente, sobre todo de esas características, pues se enfermaba y lo natural era pues que muriera, ¿no? No había más opción. La vida le sobrepasaba por encima y esta persona pues ya no podía, o este animal no tenía por qué posibilidades de seguir adelante. Ningún animal en aquella época sobrevivía con una pata rota pues el tiempo suficiente para que el hueso sanara. Por eso los restos arqueológicos encontrados de este fémur roto y sanado demuestran que esta persona había sido curada y acompañada por otra hasta que su pierna sanó y pudo pues, volver a desarrollar la vida que en aquella época pues, los homínidos estuvieran haciendo. Es decir, realmente el primer signo de civilización tiene que ver con el cuidado y con el acompañamiento a las personas. El Papa Francisco habla también de la cultura del cuidado como camino de paz, necesario también en nuestro tiempo. Frente a la sociedad del descarte en la que vivimos, en Cáritas creemos firmemente en la cultura del cuidado como compromiso común, solidario y participativo para proteger y promover la dignidad y el bien de todos, como una disposición al cuidado, a la atención, a la compasión bien entendida, a la reconciliación, a la recuperación, al respeto y, en definitiva, a la aceptación mutua. Por eso nuestro objetivo pues, no es estar a la cabeza del mundo, sino estar en el corazón de las personas que acompañamos. En este camino no nos importan los zapatos que nos ponemos para hacerlo, sino las huellas que dejamos en cada una de las personas, en la vida de cada una de las personas que acompañamos.
Durante este 2023, gracias a vuestra aportación económica o en especie, en conocimientos, en saberes, pues vosotros habéis hecho posible que podamos seguir avanzando en el derecho a la alimentación de una manera más digna, que podamos seguir ofreciendo a niños y jóvenes espacios de sociabilización, de ocio, de tiempo libre, refuerzo en el ámbito educativo, experiencias que les hacen sentir que hoy aún pueden ser niños y niñas. También hemos podido hacer frente al preocupante problema de la vivienda, de la pobreza energética, y habéis colaborado con nosotros en los itinerarios de inserción sociolaboral de las personas que acompañamos. Entrevistas de selección, talleres, ofertas de empleo. En 2023 estamos súper orgullosos de haber conseguido 277 inserciones laborales, gracias en su mayor parte a vuestra colaboración y vuestro apoyo. Nos habéis apoyado también en la realización de eventos, de encuentros de formación, de sensibilización tan importantes para nosotros, con todo nuestro voluntariado. El año pasado, por ejemplo, en el encuentro diocesano reunimos a más de 1.200 voluntarios para poner en marcha nuestro nuevo plan estratégico. También contamos en eso con vuestra ayuda. Seguimos abiertas y abiertos a explorar nuevas vías de colaboración y apoyo mutuo, más estables o más puntuales, a través de campañas concretas como Dona Ancor o respondiendo a situaciones de emergencia. Los retos que Cáritas tiene para este 2024 siguen teniendo rostro de personas y nombres concretos. No son solo números de una memoria o de una estadística, son historias de vida para las que queremos ser oportunidad y esperanza. Vosotras, las empresas, sois parte de Cáritas. Por eso, en nuestra relación, no queremos que prime solo lo transaccional. En Cáritas proponemos también un modelo de economía social y solidaria que sea también un modelo de crecimiento, con un impacto positivo en las personas y en el planeta. Es en esta labor de transformación donde es fundamental una implicación activa tanto de las personas como de las estructuras y organizaciones del sistema económico. Las empresas, por eso, creemos que tenéis un papel decisivo a la hora de generar no solo riqueza, sino también valor social. Pero para poder llevar a cabo esta función es fundamental que el tejido productivo y empresarial consiga verse así, como gente que cuida la sociedad en la que opera y a la que pertenece. También creemos que la responsabilidad social de las empresas se concreta en la creación de un tipo de empleo que respete la dignidad de la persona y favorezca su desarrollo, y que además permita acceso a derechos vinculados a la renta mediante salarios suficientes. Esta es una relación bidireccional, la que queremos y la que establecemos con vosotras. Estamos a vuestra disposición, apostamos por alianzas a largo plazo, donde toda la empresa se implique en esta construcción de un mundo mejor. Es una oportunidad, no solo para hacer cosas por determinadas personas o colectivos o grupos, sino también un tiempo para transformar vuestras empresas desde dentro, apoyándoos en la sostenibilidad y en la ética empresarial, donde también nos encontráis a vuestro lado. En Cáritas aportamos una mirada promocional y centrada en la persona. Por eso, servir de nexo entre vosotras y la realidad social, creando sinergias y caminando hacia objetivos compartidos, es importante. Nuestra trayectoria, nuestra identidad eclesial, nuestro esfuerzo constante por el buen hacer, nuestro compromiso con la transparencia, son garantía de credibilidad para impulsar cambios en la realidad social, que tengan un impacto medible, luego hablaremos de ello, y un efecto multiplicador sostenido en el tiempo. Gracias a los que os habéis acercado a nosotros por primera vez. Gracias también a los que habéis respondido a nuestra llamada directamente, ¿no? Dando un sí y abriéndonos vuestra casa, vuestra empresa, vuestro espacio. Gracias también a las que año tras año seguís confiando en el buen hacer de Cáritas. Gracias por creer que es posible construir un mundo más justo, más fraterno, más solidario. Y sobre todo, gracias por querer caminar de nuestra mano para ser ejemplo del compromiso responsable del tejido empresarial valenciano frente a la llamada que la realidad social actual hoy nos hace. Por eso aquí, hoy, en este rato, se hace realidad y se hace visible el lema de Cáritas para este año. Somos oportunidad, somos esperanza. Muchas gracias.
Muchas gracias, Aurora, por tus palabras. Y ahora, si os parece, antes de seguir con el horario y de escuchar la ponencia de Virginia Fernández, consultora de Más Business, a quienes agradecemos también su generosidad y presencia, os proponemos que veamos un breve vídeo que recoge algunas imágenes de lo mucho de lo vivido en 2023. Pues gracias a un gran proyecto de Cáritas, ahora tengo un muy buen trabajo y puedo ayudar a aprender a otras personas cómo conseguir trabajar aquí en España. La verdad que era una muy buenísima experiencia y mil gracias a todo el equipo de Cáritas. Primero que todo, darle gracias a Cáritas por la ayuda que me dio. Ahora estoy en un puesto de logística en Coopera. Llevo 8 meses con la ayuda que me dio para la creación de un currículum vitae y cómo expresarme en una entrevista. Pues ahora he podido conseguir un buen trabajo y pues muchas gracias a Cáritas por eso. Estoy muy contento. Bueno, pues como os decía, nos acompaña Virginia Fernández. Virginia pertenece a Más Business. Más Business es una consultora referente a nivel nacional en todo lo relacionado con la sostenibilidad. Ellos pues acompañan a empresas a ayudarles a que la sostenibilidad pues sea algo que integre su proyecto empresarial, de tal manera que también, pues, como decíamos, ¿no? La empresa cree riqueza, pero eso sea no solo compatible, sino que favorezca pues, el desarrollo social y el cuidado del medio ambiente. Y precisamente, pues Virginia forma parte de su equipo como consultora de sostenibilidad especializada en la gestión y en la medición del impacto social. Así que, pues, un lujo poder contar con ella y que nos hayan podido acompañar aquí en Valencia. Virginia, por favor. ¿Ahora? ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias por vuestra invitación, especialmente Eduardo y Paco. Nos hace mucha ilusión estar aquí. Bueno, y decir que hoy tampoco estoy sola, está mi compañero Víctor Manz. Los dos pertenecemos a la consultora de Más Business, como estabais comentando. Y bueno, ¿y quiénes somos? ¿Qué hacemos? Muy rápidamente, en estos 30 minutos voy a intentar hacer una breve explicación de la importancia de medir y gestionar el impacto social en nuestras entidades y sobre todo un poco intentaros que os pique, ¿no? Pues esa curiosidad en lo que tiene que ver con todo el tema de la medición de impacto. Nosotros especialmente nos dedicamos a ayudar tanto a empresas como entidades sociales en ese paso pues, de la estrategia de sostenibilidad
y también a medir su impacto en sus programas o sus iniciativas. Somos una consultora de hace más de 20 años y bueno, ya estamos ubicados en Madrid y damos respuesta sobre todo a temas de estrategia de sostenibilidad. Vale, y ahora un poco hablar, ¿no?, de todo este tema de impacto que escuchamos todos a veces mucho, impacto social, y una especie como de burbuja, ¿no?, como de inflación con todo este tema del impacto. Al final, ¿qué es esto, no? Pues impacto, al final, cuando hablamos de impacto y no de resultados, tiene que ver con un cambio significativo, un cambio que también haya evidencias y un cambio sustancial. Y eso sí que queremos hacer siempre mucho hincapié, porque para realmente poder hablar de impacto es cuando podemos estar seguros y certificar de alguna manera o evidenciar de que ese cambio pues tiene un poco alrededor de una objetividad. Hay unos datos que nos pueden corroborar que efectivamente hay un cambio. El impacto puede ser, pues hay impactos positivos y también puede haber impactos negativos, ¿no? Al final, pues con nuestros programas, nuestras iniciativas, lo queramos o no, pues siempre podemos causar consecuencias, ¿no? Sin darnos cuenta que pueden ser también negativas. Es raro, ¿no?, ver en memorias, en informes de sostenibilidad o en vuestros informes quizás de impacto, que hablar, ¿no?, o hacer hincapié en impacto negativo. Es algo un poco, ¿no?, pues o que cuesta o que casi un poco como que queremos tapar, ¿no? Cuando vemos que hay esos impactos negativos, ¿no?, por eso creemos que es tan importante hacer ese ejercicio del impacto, ¿no?, porque nos da la oportunidad de ver exactamente dónde estamos fallando en mi proyecto y si al final hemos terminado esa medición y esa gestión vemos que hay impactos negativos o no esperados, ¿qué podemos hacer para un poco mitigarlos o bien para el próximo ejercicio poder mitigarlos? El tema del impacto siempre está muy vinculado con un alcance temporal, ¿no? A veces un poco pues nos vienen clientes, diferentes casuísticas, quieren meter impacto como sea y muchas veces nos encontramos de que no hay tiempo, de que ni siquiera ha pasado un tiempo prudente, ¿no?, para realmente poder ser capaz de evidenciar que ha habido un cambio alrededor de mis beneficiarios. Entonces, normalmente, para poder llegar a hacer esa medición, mínimo siempre solemos hablar de un alcance temporal pues de un año, para dar un poco, ¿no?, pues de rodaje a ese programa y realmente pues saber exactamente qué vamos a medir. Vale, un poco así como el contexto, ¿no?, porque a veces uno llega con todos estos temas y dice, a ver, impacto, me están pidiendo ya por todas partes, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Realmente es tan importante como dicen? ¿Es greenwashing? ¿Es relevante para mí? Y un poco muy rápidamente comentar el por qué ahora, ¿no?, pues esta importancia del impacto en nuestra manera de ejecutar nuestros programas, ¿no? ¿De dónde viene? Primero de todo hay un poco una fatiga que se le llama del donante, ¿no? Es un término acuñado sobre todo que está muy vinculado con la ayuda en cooperación al desarrollo y un poco también la decepción, ¿no?, o de los resultados de tantos años en ayuda a cooperación, en políticas públicas, en que realmente hay una especie como de un consenso común que hemos dicho, bueno, se está dando ayudas ingentes de dinero, pero falta un poco realmente una evidencia de que, bueno, ¿y qué se ha conseguido? ¿No? ¿Cuántas veces hemos escuchado de tanto dinero que se destina a programas con políticas públicas, pero no hay una evidencia detrás? Entonces también viene un poco promovido por eso, ¿no?, tanto desde la administración pública, desde las donaciones, desde la empresa privada. Cada vez más vemos que un poco un paradigma desde que empezamos a operar todos, y aquí incluyo tanto a las empresas privadas como las entidades sociales, es un poco la ruta que estamos siguiendo todos, ya sea por exigencia de legislación, que es un poco que nos da siempre, ¿no?, pues como la ruta que tenemos que seguir. Hemos pasado, como vemos, de esa voluntariedad de hace años a ya un ejecutar pues por un marco normativo y por una obligatoriedad. Es decir, lo hacemos un poco porque para no perder el tren y porque realmente nos mandan que tenemos que hacerlo así. Y todo eso viene mucho ligado a la transparencia. Transparencia, medición y gestión del riesgo. Y hablo aquí un poco del riesgo porque a veces con conversaciones con empresas, con clientes o gente también que tiene mucha inquietud y nos pregunta, ¿no?, con esto del impacto, bueno, es que es muy difícil, es que cómo voy a medir esto es muy intangible, esto no me queda claro. Realmente, ¿no?, si echamos un poco la vista atrás,
en el mundo de los negocios ya todos abordamos algo que era mucho más difícil que el impacto, y era un poco la gestión del riesgo. ¿Cómo podíamos manejar o prever la gestión del riesgo de mi negocio? Entonces, ya hemos abordado algo realmente mucho más complejo, mucho más intangible, que realmente despertaba mucho más duda, más complejo incluso que el impacto. Entonces, ahora vemos ya en esta época, ¿no?, en la que estamos, un poco en el tema, en el ámbito de los negocios, que ya no es solamente el binomio rentabilidad-riesgo, sino que ya hemos aterrizado el tema del impacto, y ahora se podría llegar a decir que poco a poco tenemos, ¿no?, como ese trinomio, ¿no?, esa triple hélice, que ya ponemos todos mucho el foco de rentabilidad, claramente, ¿no?, riesgo y también impacto. Y luego un poco a veces también confusión, ¿no?, para aterrizar. ¿Qué son resultados, cambios, impactos? Nosotros siempre intentamos acompañar, ¿no?, pues a empresas, entidades sociales, a poder entender bien estos términos, porque antes de meternos, ¿no?, con un programa de medición o gestión de impacto, es importante saber de qué estamos hablando. Y hay un trabajo previo que se suele hacer detrás, ¿no?, que es como casi de formación o acompañamiento para decir, a ver, ¿qué hemos conseguido? Para saber que si son logros, son resultados, o bien hay un cambio significativo con evidencias y es impacto. Cuando hablamos de resultados, por ejemplo, ¿no?, y lo decía anteriormente Aurora, que es un ejemplo muy común y que muchos hemos podido trabajar en nuestros programas, es el tema, por ejemplo, de la formación. Nosotros contribuimos con una contribución monetaria a un programa, por ejemplo, de formación o de preparación para el empleo. Si yo consigo, ¿no?, pues que esos chavales o esas personas hayan cursado esa formación, eso está muy bien, y habremos conseguido, si hemos logrado que esos beneficiarios hayan acabado todo el ciclo formativo, ahí estaríamos hablando de resultados. Y está muy bien ya haber llegado hasta ahí. Si posteriormente conseguimos saber qué ha pasado, qué ha cambiado, es decir, con esos beneficiarios que han atendido a mi programa de formación, pues yo consigo crear con mi equipo un programa de engagement para saber, oye, no les vamos a perder el rastro a estos beneficiarios para saber qué ha pasado luego y han conseguido empleo, pues de esas 100 personas, si 50 han conseguido empleo, eso será impacto. 50 personas que han conseguido empleo y que pasaron previamente por mi programa de formación han sido impactadas porque al final han podido conseguir un empleo, que era un poco el objetivo del programa. Comento esto porque a veces hay un poco como de confusión, ¿no?, de resultados, que será como ese logro más inmediato, más tangible, tantos participantes, check, resultado, tantas personas han atendido a este evento, pero cuando ya hablamos de impacto tenemos que tener la certeza con el equipo de que realmente hay un cambio que tú puedes evidenciar y que puedes constatar, sobre todo porque luego posteriormente va a venir pues auditorías y demás y van a decir, vale, explícame qué has estado tú contando para evidenciar en tu informe de que has conseguido este impacto. Tú, mientras lo puedas siempre evidenciar con soportes, con registros, y lo puedas realmente demostrar, ahí es cuando estaremos hablando de impacto y no de resultado. Vale, y un poco ahora muy rápidamente, ¿no?, ese proceso, ¿no?, el proceso de impacto, y ahora dispongo de muy poquito tiempo y no me puedo entretener mucho, pero bueno, básicamente respondo a una lógica muy sencilla para entenderlo. Y un poco el primer paso sería saber, ¿no?, cuando nos sentamos con el equipo y decimos, venga, vamos a intentar con este programa pequeñito, que lo conocemos bien, que sabemos, tenemos la seguridad que tenemos datos, conocemos bien a los beneficiarios, a mis colaboradores, qué quiero medir, ¿no?, y tener muy claro el para qué. Y aquí esto parece como muy sencillo, pero yo creo que es por la experiencia, ¿no?, es hasta aconsejable y conveniente tener bien claro, sentarse esto para qué queremos medirlo. Si no, más vale incluso esperar a que haya otro programa que nos sea más sencillo, más fácil, ir a medir. Pero esta primera parte, tenerlo bien claro, por qué lo queremos hacer. Luego sería un poco el qué, ¿no? Y aquí hablamos siempre, pues, la disposición de los datos. Pues a veces nos vienen, ¿no?, quieren impacto, pero realmente no hay datos, no es que tengo que pedir los datos al colaborador, no es que no tengo esta información porque no me ha pasado los resultados, no es que no puedo. Es muy importante realmente saber que podemos conseguir esos datos, ¿no? Hay un dicho de dato mata relato,
tú puedes contar, pero al final si no dispones previamente de esos datos es muy complicado poder embarcarnos en la herramienta de la gestión y de la medición de impacto. Luego un poco también sería cómo hacerlo, ¿no? Hay ahora mismo, no sé cuántas metodologías o marcos pensáis que pueda haber hoy en día estandarizadas de impacto en el mercado de la sostenibilidad. Un número. Hay hasta 150 metodologías estandarizadas solamente de impacto. Entonces, una vez cuando pues, o entra en LinkedIn o se quiere un poco ver cómo está en la actualidad, pues se abruma, ¿no? De decir, madre mía, lo que hay aquí. Realmente esto es algo muy común y eso hasta nos pasa también a nosotros, es decir, ¿qué metodología tengo que coger? ¿Cuál puede ser la más idónea? En este sentido, y la práctica lo hemos visto, no es tanto ver o coger una metodología, sino al final hacer un mix metodológico e ir cogiendo realmente partes de una metodología que me vaya mejor para luego juntarlo. Pues, por ejemplo, del Lefroy, que pone muchísimo énfasis en que siempre estén involucrados los grupos de interés. Pues me voy a fijar en ese proceso que tiene el Lefroy, por ejemplo. Entonces es un poco ir haciendo ese juego, no frustrarse por solamente tengo que elegir una. Y luego, por último, ya un poco cómo usar y tomar esas decisiones, ¿no? Al final esto es un circuito que se sigue repitiendo constantemente, porque al final realmente a veces ponemos como mucho el énfasis en la medición, pero ya si nos hemos embarcado en esta aventura, te das cuenta que te da muchísimas aprendizajes de cómo lo estamos haciendo, de la gestión. Eso al final es un círculo constante pues, que se repite para tomar decisiones tanto estratégicas, operativas y tácticas de mi proyecto y saber dónde estamos fallando o qué podemos mejorar. Vale, aquí muy rápidamente, cuando uno a lo mejor quiere tener una especie como de guía, ¿no? De decir qué puedo incluir o qué principios me pueden guiar, ¿no? A este primer paso de la medición y de la gestión del impacto. Recomendamos muchísimo el Social Value. Tiene unos principios, ¿no? Que es un poco sería a nivel europeo quienes guían estos principios de impacto y te da unas pequeñas pinceladas que aconsejo también que son muy útiles. Si os fijáis lo que comentábamos antes, ¿no? Involucrar siempre a los grupos de interés. ¿Quiénes están participando conmigo en mi proyecto? Estoy solo yo, pero luego también a lo mejor como empresa pues tengo otros colaboradores como puede ser Cáritas o tengo a lo mejor participo con alguna institución educativa. Involucrarles también en el proyecto y preguntar. Reconocer cambios positivos y negativos, y eso también es muy curioso, ¿no? Saber, oye, ¿qué pasa cuando he visto pues, que inconscientemente o conscientemente pues, he generado una consecuencia negativa o impacto no esperado? Mientras esto pueda estar evidenciado en ese informe de impacto, con una assumption así de grande en que vea, pues, oye, pues hemos visto estos cambios que no esperábamos y se han producido por esto, siempre que quede evidenciado, no pasa nada, en el sentido de que tú puedas demostrar de que estás siendo pues, veraz con tus datos, ¿no? Sería muy raro que solamente hubiera impactos positivos, ¿no? Puedes hablar también de impactos no esperados, sino es lógico, ¿no? Valorar lo material. Esto es súper importante, yo creo, porque a veces, y nos pasa también, ¿no? De que te quieres poner a medir, quieres abarcar todo, y en este sentido yo creo que menos es más, ¿no? Hazlo fácil y empezar con algo, incluso un proyecto residual que tengas, un proyecto pequeño de tu empresa, de tu entidad, para luego un poco pues que vaya fluyendo y que pueda ir un poco escalando, ¿no? Y ya llegar a otros proyectos, ¿no? Y aquí creo que es muy importante el tema de la progresividad, de no querer realmente ir a por todo, sino decir, vale, ¿qué programa tenemos? ¿Qué información tenemos? ¿Qué datos? E ir a por lo que realmente sé que puedo obtener. No reivindicar en exceso. Y esto a veces pues, nos pasa mucho, ¿no? De yo he impactado en mi memoria porque esta entidad ha conseguido tantos impactos, ¿no? Y pecamos mucho a veces de querer atribuirnos todo ese impacto a nosotros. Eso ya cuando tú ves eso dices, algo no, me le están colando por algún lado, ¿no? Entonces, porque tú puedes contribuir de muchas maneras, pero ya es muy diferente atribuírselas todas, ¿no? Porque para tú atribuirte el 100% de una acción, tiene que haber una causa-efecto, ¿no? Muy directa, si no es muy complicado. Entonces, siempre un poco atribuirse lo que realmente es justo, ¿no? Lo que nos podemos atribuir a nuestro programa. Ser transparente,
y comprobar siempre el resultado. Bueno, estas pinceladas son públicas, os podéis meter en la página de Social Value y ahí también os explican bastante bien un poco pues guías para guiarte. Luego también os quería comentar que también es público, esta guía European Venture Philanthropy, que es una guía que también es pública, lleva desde el 2014 y es un marco un poco a nivel europeo, tiene la validación a nivel europeo, es una guía muy práctica, que la tenéis aquí, la podéis descargar y es bastante sencilla de seguir. La tradujo, por cierto, la Asociación Española de Fundaciones al español, así que la tenéis tanto en inglés como en español y os da también como un poco un arranque, ¿no? Un entendimiento de esas fases principales para la gestión y la medición del impacto. Vale, y luego aquí un pequeño croquis, ¿no? A veces también escuchamos mucho de, vale, ¿y ahora que me voy a poner con esto y que lo tengo claro y que estoy decidido? Me hablan de marcos, me hablan de estándares, de metodologías, de indicadores, ¿no? Y es un poco uno pues se hace un lío. Como decía antes, ¿no? Y vuelvo un poco a hacer un mix metodológico, no nos obsesionemos solamente con una metodología en concreto. Por recomendaciones, siempre os diríamos, ¿no? Pues que tengáis a lo mejor algunas visualizadas, las más comunes. Tenéis marcos, pues desde ONLBG, Impact Management Project, que además son bastante parecidos, la conocida teoría del cambio, que creo que además es bastante común que se emplee en las entidades sociales, estándares, ¿no? El más famoso GRI, que quizás aplicaría mucho más a empresas, que lo conocéis bien, metodologías y luego indicadores. ¿Esto quiere decir que, por ejemplo, en indicadores me tengo siempre que basar en los que tenemos aquí? Ni mucho menos. Pero bueno, también te da como un apoyo, ¿no? En el sentido de que si tuvieras que elegir alguno, pues estos son un poco lo más comunes en la medición y gestión de impacto. Vale, y ahora un poco hecho esta pincelada así rápida, os voy a hablar un poco más detenidamente de lo que sería nuestro marco de medición. En Más Business, ¿no? Un poco la especialidad que tiene, por así decirlo, es un marco propio, por decirlo de alguna manera. Hace 20 años nuestro socio fundador, John Skade, lo trajo desde Reino Unido, ¿no? Y este marco, pues, ¿por qué nace? Nace en Reino Unido, como decía, de la mano de un grupo de empresas, Marks & Spencer, Repsol, y alguna más, en el que dijeron, vale, estamos viendo que realmente hacemos mucho trabajo a la comunidad, ¿no? ¿Qué manera podemos emplear para reportarlo? Tanto internamente como para mis grupos de interés. Entonces de ahí nace un poco el marco London Benchmarking Group, LBG, y no es hasta 2016 que nace ONLBG. ¿Qué diferencia hay un poco entre los dos? Pues que al final se dan cuenta, después de años de rotación solamente con LBG, que dicen, bueno, pero es que yo también estoy en constante comunicación, pues como hacemos aquí todos hoy, con mis entidades sociales, con el tercer sector. Hay algo que no cuadra, necesito realmente poder hablar un lenguaje común. Porque a la hora pues os pasará, ¿no? Pues de reportar, oye, cuántos beneficiarios he tenido, oye, pero he compartido este programa con esta otra empresa, ¿qué porcentaje me puedo atribuir de beneficiarios? Y un sinfín de cuestiones que nos pasan en el día a día, cuando trabajamos con el tercer sector, se vio la necesidad de hacer un marco también parecido para el tercer sector. Y ahí es cuando nace ONLBG. Precisamente de esa necesidad de empresas que trabajan con tercer sector, de hablar un lenguaje común, sencillo, fácil de entender, práctico y que al final facilite comunicar mi inversión a la comunidad. Y esto favorece tanto al tercer sector, a ONLBG, como a las empresas. Vale, muy rápidamente, nosotros somos un grupo de empresas, LBG. Destaco que el marco es público, es gratuito, es decir, que quien quiera, no necesariamente tienes que estar dentro del grupo LBG para utilizar el marco, ¿vale? Y esto sí que me interesa puntualizarlo, ¿no? Es totalmente gratuito, os podéis descargar, pero las empresas que han decidido pues, confiar en nosotros y que pertenecen como a esta comunidad son un grupo de empresas, como veis aquí tenéis algunas. ¿Y qué hacemos o qué hacen? ¿No? Pues nosotros tenemos informes de benchmarking, donde compartimos pues, un poco los resultados que han ido teniendo esas empresas enfocados en la inversión en la comunidad y un poco siempre avanzamos pues, en las mejoras en todo lo que tiene que ver
con gestión y medición de impacto. Hacemos reuniones periódicas, sacamos informes, etc. Y lo mismo, como decía, ¿no? Esto es también bastante curioso, tenemos a veces el gorro corporativo de empresa, pero también trabajamos mucho con el gorro, ¿no? Con el sombrero de tercer sector. Entonces también tenemos ese mismo grupo también para entidades sociales, pues que han confiado en nosotros para la utilización del marco y para poder, les ayudamos al final a poder reportar sus iniciativas, que luego queda plasmado en informes que además son públicos, que podéis consultar. Vale. Y luego un poco ya aterrizando más a lo que es el marco, ¿no? A mí me encantaría poder, pues, introducirme más, con más tiempo. Tengo muy poquito, tengo tiempo limitado, pero os daré una pequeña pincelada para que os hagáis un poco una idea de este marco, cómo funciona. El marco sobre todo tiene como 3 patas, por así decirlo, ¿no? Vemos que están las contribuciones, es decir, cómo contribuyo con mi iniciativa. Luego tenemos los logros, los resultados, qué sucede con esas contribuciones. Y luego estarían los impactos, ¿no? Dentro de las contribuciones tenemos el cómo, pues tenemos dinero, tenemos en especie, que comentabais antes, tenemos también el tiempo, que esto también es un factor muy interesante. Luego también tenemos un poco la motivación, el por qué. ¿Es una iniciativa alineada al negocio? ¿Es una inversión social? ¿O es una iniciativa puntual? Como puede ser a lo mejor ayuda por la guerra en Ucrania o una donación muy puntual por otra catástrofe o por X. Luego también dónde está ubicado, los colaboradores también, ¿no? Muy interesante. El marco también da mucho valor a con quién te estás apoyando para sacar la iniciativa adelante, y ahí entrarían sociocolaboradores o también entidades beneficiarias que están colaborando contigo. Y luego pasaríamos a los logros, ¿no? Los resultados. El marco se apoya en que los logros pueden ir dirigidos tanto a los beneficiarios como a la entidad, o los logros para otros multiplicadores, para otros colaboradores. Estáis viendo aquí el efecto multiplicador, ¿no? Y algunos os podéis preguntar qué es eso. El efecto multiplicador es un concepto muy interesante, ¿no? Que llamamos que son todos esos recursos adicionales que la empresa o la entidad ha necesitado para sacar su iniciativa. Pues, por ejemplo, puede ser desde redondeo de la nómina a final de mes de un empleado, por ejemplo, o otros recursos extra que han sido necesarios. Y luego pasaríamos a impacto, ¿no? Que aquí es la parte interesante, ¿no? Y que más cuesta. Y hay veces que uno cuando ve el marco dice, venga, pues voy a poner el marco LBG y quiero llegar a las 3 patas, contribuciones, logros e impactos. No siempre es necesario tener que llegar a las 3, tener que llegar hasta impacto, ¿no? Eso sería pues la panacea, eso sería genial, pero muchas veces también, según la madurez de la empresa o de la entidad, y nos damos cuenta que ya nos dicen que es muy útil haber podido tener bien clara y bien trabajada solamente la parte de contribuciones, porque contribuciones hay veces que ellos no lo sabemos, ¿no? Pero tenemos un montón de información y un montón de contribuciones que ni siquiera estábamos valorando y que gracias al marco podemos poner en común. Entonces hay veces que solamente con una de estas patas pues ya es bastante interesante la cantidad de datos que pueden llegar a salir. Que luego esas contribuciones podemos pasar a logros, fenomenal. Que luego pasa a lo mejor mínimo un año, el proyecto va cogiendo madurez, tengo bien trazados a mis beneficiarios, tengo los datos, oye, venga, me voy a apuntar este año, que lo tengo claro, a hacer una pequeña medición de impacto con ese programa que ya tengo bastante bien arraigado. Entonces ya sí que podemos pasar a la parte de impacto. Y cuando hablamos de impacto, pues aquí también tenemos impacto, el marco se apoya en impacto en las personas, impacto en las organizaciones, en el medio ambiente. Tengo que decir que el medio ambiente no es quizás la pata más, no es el ámbito más objetivo, ¿no? En esto somos honestos, es un marco mucho más enfocado en lo que tiene que ver en la inversión a la comunidad o en tus beneficiarios sociales, ¿no? Es verdad que tiene un pequeño apartado, lo podéis ver en internet, para el medio ambiente, pero se focaliza sobre todo mucho más en lo que tiene que ver en la esfera social. Impacto también en la propia empresa o en la entidad, impacto en los voluntarios, ¿no? Da mucho también valor a ese tiempo remunerado o no remunerado, tanto de mis empleados como de los voluntarios. Y luego también volvimos otra vez a los colaboradores, ¿no? También para poder medir ese impacto. Vale, y aquí muy rápidamente, ¿no? Veíamos como esa primera pata que teníamos.
Contribuciones, pues la clásica, ¿no? Donaciones, dinero, ¿cómo contribuyo? Luego también en tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estamos a lo mejor invirtiendo en sacar este programa de FP? ¿Cuántas personas somos? Pues directora y un técnico. Pues ¿cuánto tiempo hemos imputado cada uno? También aquí es interesante porque será distinto el tiempo, ¿no? ¿Cuánto vale el tiempo? A lo mejor pues de una persona de dirección al tiempo que podríamos imputar quizás de un técnico. Pero eso también nos da información de cuánto se está invirtiendo para sacar la iniciativa. Luego una especie, eso también siempre nos causa bastante, tengo muy poco tiempo, también causa bastante siempre dudas, ¿no? Pues puede ser desde un espacio, material informático, por ejemplo, etcétera. Y luego, como comentabais, aquí tenéis un breve resumen, el por qué áreas también, educación, arte y cultura, desarrollo socioeconómico, salud, etcétera. Como comentábamos, aquí tenéis también pues, la aportación puntual, inversión social. ¿Y esto por qué es interesante? Porque a la hora de poder comunicar, ¿no? Cuando ya tenemos todos esos inputs, pues está muy bien por tener esa foto general de en qué áreas estoy realmente actuando más con mi proyecto. Oye, pues me sale esto de educación, me sale esto de desarrollo socioeconómico y también saber por qué lo hago. Pues me ha salido tanto en iniciativas alineadas al negocio o tanto en inversión social, etcétera. Esto nada, es una súper pincelada para que veáis un ejemplo de esa definición de qué áreas de actuación tenemos. Hay un total de 12 áreas de actuación, aunque aquí solamente hemos desarrollado 2 para que tengáis una idea. Las que más tenemos o a nivel de grupo LBG, la que está digamos más consolidada, ¿no? Donde vemos que el grupo de empresas reporta más, con mucha diferencia es en educación y en segundo lugar con desarrollo socioeconómico. Y es también muy interesante, ¿no? El informe es público, lo podéis ver. Cada año, ¿no? Voy a tener esa foto general de las empresas, dónde y cómo están contribuyendo y también en qué áreas. Los logros, como decíamos antes, mi valor más inmediato, más intangible, llego a tantos beneficiarios, he hecho un curso de formación de empleabilidad, he hecho un curso de emprendimiento, tantos beneficiarios, ese es mi logro, mis resultados. Efecto impacto, cuando mi proyecto, aconsejamos siempre, ya tiene una madurez, un alcance temporal de mínimo 6 meses, un año, menos es muy complicado y puedo preguntar. Tengo disponibilidad de tener esa accesibilidad con mi beneficiario y poder dar un valor, esto es importante, ¿no? Poder dar un valor a ese cambio, ¿no? Si además queremos ser rigurosos y queremos dar un valor numérico, que siempre es más interesante, a ese cambio. Esta es una pequeña foto, ¿no? de lo que nosotros hacemos muy visual, de cómo nos ponemos manos a la hora de poder hacer una gestión y medición de impacto. Muy rápidamente, primero siempre nos empapamos bien de ese proyecto, ¿no? Como os pasará también a todos, conocer bien qué se está haciendo, qué datos hay, etcétera. Tener claros bien siempre los objetivos, creación de indicadores y poderlos monitorizar, ¿no? Siempre la creación de indicadores, poderlos validar con la empresa o con la entidad, que sean lo más realistas y a veces lo más sencillos. Nos pasa mucho que a veces queremos crear indicadores porque queremos medir una gran cantidad de variables y hay veces que la experiencia nos dice que quieto parado, menos y que sean lo más sencillos y fáciles de medir. Luego un poco identificar si ha habido efectivamente esos resultados o cambios. Hay veces que no pasa nada, nos quedaremos con logros y eso está bien. Y si ya tenemos pues más andadura, podremos llegar a tener impacto o no. Muy brevemente, algunas de las experiencias que tenemos tanto con empresas como con tercer sector, ha habido ejemplos que incluso se han aliado empresas del grupo LBG con otras entidades y se han sacado proyectos muy interesantes, con Dualiza, Redella, etcétera. Y luego ya por último, para terminar, como os decía antes, ¿no? El marco es público, hay una guía que os lo podéis descargar por internet, también hacemos eventos que también son públicos, de hecho hay uno que tenemos en mayo y que os podéis apuntar de forma online, los que estéis en Madrid pues también podéis ir presencialmente a Madrid y en la que básicamente pues compartimos experiencias de todo el trabajo que se hace durante el año y vemos un poco pues nuevos avances del marco LBG. Vale, pues por mi parte, eso es todo. Espero que os haya interesado, que no os haya aburrido mucho.
Y cualquier cuestión que queráis profundizar o dudas, etcétera, mi compañero Víctor Manz y yo estaremos en el café para charlar un rato. Así que gracias. Bueno, buenos días a todos. Creo que me toca la parte más árida por aquello de coger una ley y desgranarla, pero tranquilos que no voy a dedicar a leer artículo por artículo las modificaciones. Pero bueno, de esto se trata, ¿no? De las modificaciones que sobre todo a vosotros como representantes de empresas afecta la modificación de esta ley 49/2002, que es en realidad la de beneficios fiscales o la de incentivos fiscales que disponen las empresas como nosotros, que somos sin fines lucrativos, y de quienes se relacionan con nosotros como empresas que favorecen el mecenazgo. Esta modificación viene por el Real Decreto Ley 6/2023 de 19 de diciembre que se dictó precisamente en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por todo el tema de los fondos europeos y demás. Vino un poco rápido, pero bueno, es así como viene. Para que sepáis situaros en esta mínima charla, estos son los temas que voy a tratar, que son 5 muy vinculados a estas modificaciones legales y 2 bonus track que yo llamo y que me viene bien que estéis todos presentes porque vienen a colación de dudas que surgen en el día a día cuando colaboráis con nosotros. Primero vamos a hablar del aumento del porcentaje general de deducción por los donativos que hagáis. Después del aumento también de ese porcentaje en donativos recurrentes, cuando se suceden donativos a favor de la misma empresa durante varios ejercicios. Luego vamos a ver el mecenazgo de reconocimiento o recompensa, que esto es una novedad que se ha introducido. La cesión gratuita del uso de muebles y muebles, que a veces pasa, bueno, pues voy a ceder una vivienda para, por ejemplo, el proyecto de las personas que vienen de Ucrania. Pues, ¿qué pasa con eso que antes no estaba regulado y ahora sí lo está? Vamos a hablar mínimamente de una modificación que ha habido en el ámbito de los convenios de colaboración, que es un poco, para mí, el patito feo a lo mejor de todas las medidas que se pueden hacer con las entidades sin fines lucrativos. Y luego, como digo, 2 bonus tracks que vienen al hilo de esta colaboración con entidades sin fines lucrativos, porque es interesante la valoración de las donaciones en especie, que es un tema muy recurrente en Cáritas, y el tema de las autofacturas, que de un tiempo a esta parte una modificación que benefició mucho de cara a las empresas el poder hacer estas donaciones. Empezamos con el aumento porcentaje general de deducción por donativos, por hacerlo rápido y fácil. Y voy a huir de toda definición técnica. La cuestión es, las empresas, cuando liquidan su impuesto de sociedades, al final le va a salir un resultado. Ese resultado arranca de aplicar un porcentaje a una base imponible, que también, dicho rápido y mal, sería como los ingresos menos los gastos. Esto determina un resultado, sobre ese resultado la Hacienda Pública dice, ven, gente, ven aquí, págame tanto, ¿vale? Pues sobre ese tanto nosotros vamos a poder aplicar porcentajes de deducción, dinero, que vamos a dejar de pagar a Hacienda porque hemos favorecido con nuestros donativos, que pueden ser económicos o pueden ser en especie, a estas entidades beneficiarias del mecenazgo. Pues antes el porcentaje de la deducción era el 35% del importe de lo que se valorara el donativo. Yo hago un donativo de 100, pues el 35%, 35 euros es lo que me podría deducir. Esto en abstracto, ahora lo vamos a bajar. Ahora es el 40%, ha subido un 5%. Había una limitación en la base imponible máxima por la que yo me podía deducir. Si yo tengo una base imponible, acordaros, ingresos menos gastos es un resultado. Si ese resultado es de 1.000 y yo hago una donación de 500 porque soy una empresa muy estupenda y la mitad de mi beneficio, por decirlo de alguna manera, lo voy a dar a una entidad de este estilo, digo, pues fenomenal, si de 500, si he aportado 500, voy a deducirme el 35%, o en este caso, en este año ya, el 15% de 500, no, el 40% de 500. No podría ser, porque tenemos un máximo para plantearnos el donativo del 15%. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Y precisamente porque esta capacidad de deducirnos está limitada, lo que se plantea es, bueno, ¿y entonces qué pasa si yo no puedo consumir toda mi deducción en un ejercicio? Entonces nos dicen, pues no pasa nada. En los 10 años siguientes, lo que te has dejado por deducir, lo vas a poder ir deduciendo en esos 10 años siguientes si es que tu base imponible te lo permite. Entonces, si tenemos bases imponibles positivas todos los años, sabremos que acabaremos deduciéndonoslo todo, si no en el ejercicio en el que hemos hecho el donativo, durante los 10 años siguientes. Si somos una empresa que a nivel contable no generamos nunca beneficios, que también las hay, pues entonces los donativos que hagamos
van a caer en saco roto, porque no nos van a generar ninguna posibilidad de deducción porque no tenemos de dónde deducirnos, porque ya estamos generando pérdidas. Un ejemplo un poco para que veáis, ¿no? Hablando de un donativo, una empresa da un donativo de 1.000 euros. Si esa base imponible, ingresos menos gastos de la empresa, en un ejercicio fuera más de 6.666, podría deducirse íntegramente el 40% del que hemos hablado. ¿Por qué? Porque el 15% de 6.666 son 1.000 euros. Por tanto, ese máximo por el que yo me podía deducir lo cumplo, pues entonces me deduzco a los 400 euros, que era el 40% de mis 1.000 euros. Ahora, si yo no tengo una base imponible tan buena, entre comillas, y es de 5.000 euros, y yo he dado ese mismo donativo de 1.000 euros, estamos en el ejemplo que os contaba, el 15% de 5.000 son 750, pues yo sé que me voy a poder deducir como máximo el 40% de esos 750, que son 300. Oiga, es que hay 250 euros de mi donativo que mi base imponible no me ha permitido deducir. ¿Qué hago? Pues nada, a los años siguientes, con esas bases imponibles positivas, porque me va a ir fenomenal, que voy a ir generando, lo que no he podido deducirme ese año, me lo deduciré después. ¿Vale? Como es un tema un poco así complejo y árido, no sé tampoco si habrá muchas personas aquí de administración o de contabilidad o no, cualquier cuestión que queráis plantear, yo estoy abierto a que se pueda abrir un diálogo, ¿vale? Pero bueno, este sería un poco el ejemplo del ejemplo paradigmático de una donación de dinero, que es muy habitual. Es verdad que en el ámbito de las empresas, afortunadamente también hay mucha donación en especie, pero esto es lo típico. Por otro lado, estoy ciñéndome solo a las modificaciones con relación a los donativos de empresa, que es en el ámbito en el que nos encontramos. Con las personas físicas funciona de otra manera, pero yo en esta ponencia, como tengo un tiempo limitado, lo exclusivamente ceñido al tema de empresa. Lo que os decía, en las donaciones recurrentes. Esto era una previsión que no estaba contenida en un origen en la Ley 49/2002, pero que con los años se incorporó para favorecer donativos a favor de una misma entidad durante varios años. En particular, para llegar a este beneficio, que antes era del 40, ahora es del 50, en el porcentaje ese de deducción, tenemos que haber hecho 3 años seguidos una donación a una entidad sin fines lucrativos como Cáritas o cualquier otra que esté acogida hasta la Ley 49/2002. Para que el tercer año pueda beneficiarme de ese 50% de deducción en lugar del 40%, yo tengo que haber puesto en los años 2 y 3 más dinero en esa entidad que el año 1. Por tanto, yo me fijo en mi año 1 de donativo y si en el año 2 y en el año 3 hago más que en el año 1, en el año 3 del 40 pasaré al 50. ¿Que hay un año cuarto? Pues cogeremos los 3 también, no cogeremos ese primero, cogeremos el 2, el 3 y el 4 y si en el 3 y el 4 he hecho una donación mayor que en el del 2, en el 4 podré deducirme el 50. Mecenazgo de reconocimiento recompensa. Esto no estaba previsto y ahora lo está. Y son aquellas donaciones que se hacen por empresas a entidades de beneficiarias del mecenazgo y que estas entidades tienen a favor del donante como un regalo, por decirlo de alguna manera, con carácter simbólico, que no tenga una relación directa con lo que ha recibido como donativo. Porque lo que se busca en los donativos es que sean puros y simples y, en principio, sin ningún tipo de contraprestación asociada. Claro, eso antes generaba la duda de, bueno, pues si alguien tiene pues voy a poner un ejemplo muy extremo, Amancio Ortega, ¿no? Que hizo donativos al oeste hace muchos años. Bueno, a este hombre no le vamos a poder regalar un jamón, por decir algo, porque nos está dando cientos de millones y no podemos tener para él ningún reconocimiento porque la ley lo prohíbe por estar, digamos, remunerando esa donación. Esto no tiene ningún sentido. Lo que se ha hecho ahora es, bueno, pues vale, vamos a poder reconocerle ese esfuerzo que como empresa ha hecho participando conmigo y le voy a poder, digamos, dar de vuelta o cosas que yo pueda darle o un regalo, lo que sea, con un tope del 15% del valor del donativo y con un tope absoluto de 25.000 euros. A Amancio Ortega no le podríamos devolver el 15% de lo que él donó o a empresas que porque es imposible llegar. El tope es el 25% y el tope, digamos, relativo es el 25.000 euros y el tope relativo es este 15%.
Y insisto, esto no era una cosa que estuviera antes prevista y ahora pues sí lo está. Aquí viene una cosa que es un poco para mí controvertida. Además, nosotros somos beneficiarios precisamente de este tipo de donación. Son la donación, la cesión de uso gratuita de bienes muebles o inmuebles. En Cáritas nos ha pasado muchas veces en periodos, por ejemplo, el tema de la guerra de Ucrania, pero no solo, con el Aquarius en su momento también pasó, que hay muchísimas personas de muy buena voluntad que venían a cedernos inmuebles. Esto antes no estaba previsto. Y entonces nosotros en Cáritas siempre hemos canalizado esto como una donación de derechos. Pues yo tengo un derecho por la propiedad que tengo o el usufructo o lo que sea sobre una vivienda, la pongo a tu disposición como un donativo de ese derecho de uso. Así lo entendimos siempre y lo que habitualmente hacíamos es pues hacer una estimación de lo que eso en el mercado vale. ¿Cuánto vale un alquiler de una vivienda? Pues tanto dinero. Pues bueno, el donativo de derechos más o menos equivale a eso que yo dejo voluntariamente de obtener, porque en lugar de poner mi vivienda en alquiler, lo que hago es cederla gratuitamente a Cáritas. Así lo entendíamos. No lo ha entendido así nuestro poder legislativo, y entonces lo que ha venido a decir es, esto no puede ser. Primero, se dificulta la cesión de este estilo en personas físicas que no hagan esa cesión de inmuebles dentro de su ámbito de actividad, por bajarlo al suelo. Sí que podría ser objeto de una deducción a aquella persona que tiene 10 viviendas y lo tiene como una actividad económica propia. Pues tengo 10 viviendas y me dedico al alquiler. Pues bueno, hay una que cedo a Cáritas. Vale. Eso podría integrarse como deducción, pero una persona que tuviera esas 10 o 15 viviendas y no tuviera organizado como actividad económica el arrendamiento de inmuebles, podríamos vernos con un problema. Con las empresas, como por su naturaleza actúan en el ámbito económico, este problema no lo tenemos, pero tenemos el problema ¿y entonces cuál es la deducción que yo consigo? Pues esto ha cambiado. Lo que ha dicho, ha cambiado no, la interpretación que os he comentado es la que hacíamos particularmente Cáritas y no hemos tenido nunca ningún problema, ahora eso ha cambiado. ¿Qué se va a poder deducir una empresa que pone a disposición de una entidad como Cáritas un coche o un vehículo o lo que sea? Pues exclusivamente el gasto que suponga ese elemento que cede la empresa, el gasto que le suponga a la empresa ese elemento que cede, siempre que ese gasto hubiera sido deducible a la empresa, si en lugar de hacerlo a Cáritas lo hubiera alquilado, ¿vale? Y en ese gasto no puede computar ni los intereses de haber adquirido ese elemento que ha cedido, ni los tributos que paga por ese elemento, ni tampoco la financiación de ese elemento. Claro, se hace mucho más pequeña la base de deducción, a mi entender, se desincentiva. Queriéndolo hacer bien, para mí, se limita un poco, porque ya no resulta muy provechoso. Si hay una empresa que tiene una vivienda, la base de deducción que le vas a dejar, los gastos de comunidad, la reparación de, no sé, de la caldera y 4 cosas más. Para todo lo que ofrece ese tipo de donativo, me parece que la base de deducción es pequeña. Pero la realidad es que lo han regulado así. Y ahora el problema es que ya no hay margen de interpretación. Ahora es lo que hay y no puede ser de otra forma. Entonces, antes uno podía más o menos moverse, ahora ya no se puede mover. Esto es lo que hay. Convenios de colaboración empresarial, decía lo del patito feo porque esto no genera, y de hecho es incompatible con un derecho de deducción, como el que veíamos con los donativos, sino que lo que se invierte en esos convenios de colaboración empresarial, lo que pasa para la empresa es que es un gasto deducible. En lugar de ser un gasto que la empresa hace y que no puede deducirse porque no está en el ámbito de su actividad, pues le permitían deducírselo como gasto. ¿Qué suponía antes el convenio de colaboración y dónde está el cambio? En esos convenios de colaboración se hablaba de ayuda económica y no se circunscribía a ningún ámbito, ayuda económica, y uno allí podía entender que pudiera ser una donación dineraria o en especie o la que fuera, pero la ley no lo decía. Y lo que decía es que a cambio de ese convenio de colaboración, lo que hacía la entidad beneficiaria de esa colaboración era difundirlo. Tiene sentido y no, porque, oiga, yo que le estoy dando el dinero o lo que sea, no entra dentro de ese convenio de colaboración que yo pueda difundir en mi propia web, por ejemplo, esa colaboración que yo tengo con la entidad sin fines lucrativos, con Cáritas, pues no estaba previsto. Ahora, esa difusión que se hace de la colaboración, la ley contempla que sea a cargo de la entidad sin fines lucrativos y también del propio colaborador, que puede publicitar esa participación. La ley ahora especifica
que esa ayuda económica puede ser en forma de un donativo en dinero, pero puede ser también un donativo en especie o una prestación de servicios dentro del ámbito de la actividad de la empresa. O si es una empresa de zapatos, el convenio de colaboración no puede ser que yo ceda a un abogado para que preste ayuda, digamos, en acogida a personas con dificultades económicas. No, porque la empresa de zapatos no tiene como objeto la prestación de servicios jurídicos. Una empresa de zapatos podrá, dentro del marco de un convenio de colaboración, dar zapatos. Es un poco, con el tema de los convenios de colaboración, claro, el de la empresa de zapatos puede canalizar su colaboración por un convenio de colaboración o puede dar un donativo en especie de zapatos que permite una deducción. Entonces, probablemente, ante la pregunta de ¿yo cómo hago? Pues normalmente la entidad donataria va a acabar difundiendo igualmente, no necesita que le obliguen a hacerlo por un convenio, al final tiene una empresa con la que participa y va a acabar difundiendo exactamente igual la participación. Pero en cambio, si es una donación en especie, vamos al tema de las deducciones que hemos visto, del 40% en el ámbito de la empresa, y si vas a un convenio de colaboración, pues solo es que es gasto deducible. Y pues bueno, ahí hay que ver. También es verdad que cuando hay una empresa que viene a donarnos, en muchas ocasiones lo que hay es un diálogo para ver de qué manera, cómo se puede hacer óptima esa colaboración. Porque ya que una empresa se presta a colaborar, vamos a ver de qué forma se optimiza esa colaboración, que es de lo que se trata. Entonces se canaliza de una manera o de otra. Y otra cosa que dice la ley ahora es que las rentas positivas que se manifiesten como consecuencia de esa aportación están exentas. Esto sobre todo es en el caso de inmuebles, que puedan revalorizarse en el tiempo en el que han estado cedidos a una empresa sin fines lucrativos. Con un vehículo, por ejemplo, no, porque normalmente va a acabar perdiendo valor. Esto es lo que yo decía como bonus track, ¿vale? El tema del valor contable. Nos ha pasado muchas veces en las donaciones en especie, porque en las donaciones económicas dinerarias esto no pasa. ¿Cómo valoramos una donación en especie? Hay veces que la valoración a mí me llega con la factura, ¿no? Es que nos están dando lo que sea, con una factura y el certificado que al final nosotros estamos obligados a dar para beneficiarse, para ese beneficio fiscal, para que la empresa sea consciente de lo que le reporta fiscalmente ese donativo, pues la empresa nos da una factura para decir, bueno, pues es esto. Claro, la ley lo que nos habla es de valor contable. Es decir, no es el valor que ese objeto que nos donan tiene en el mercado, sino es el valor que ese objeto que nos donan tiene en la empresa. Y no es lo mismo. De hecho, es a veces incluso menos de la mitad. Entonces, esto es un elemento que a veces ha tendido a cierta confusión y yo, aprovechando que estamos en el marco de empresas, pues prefiero decíroslo, porque me ha pasado muchas veces hablando con los distintos despachos de asesoramiento este tema. No vale el precio de venta al público, no vale la factura, vale el valor contable. Y por ese motivo, nosotros en Cáritas, es que somos un poco pejigueros, es lo que hay, pedimos un certificado del órgano de administración que certifique que en su contabilidad ese elemento que está donando, que lo tiene que tener inventariado, vale tanto. Porque eso es lo que va a ser la base de la deducción. Eso le va a permitir aplicar ese 40% que hemos visto. Entonces, si alguna vez habéis recibido algún mensaje diciendo, oye, el certificado de... Pues esto es porque nosotros que estamos detrás decimos, oye, que te necesitamos el certificado del administrador que detalle el valor contable. Esto tampoco nos lo hemos inventado, sino que está en el artículo 18.1b de la ley. Y termino con una cosa que no tiene nada que ver con la ley de 49/2002, que es la de incentivos fiscales de nuestras entidades, sino que tiene que ver con la ley del IVA y que supuso un cambio hace unos años. Antes, cuando cualquiera de vosotros en vuestra empresa quería hacer una donación de lo que fuera, algún elemento patrimonial vuestro o incluso una donación de servicios, se daba el absurdo de que os beneficiabais de una donación, pero para vosotros era un autoconsumo, teniendo que autofacturar el IVA. Oiga, yo que colabore dándole lo que sea a Cáritas, encima tengo que pagarle el 21% a Hacienda. Pues sí, esto era así. A veces, tan es así que a veces lo que se decía es, bueno, no hay ningún problema. En lugar de donarte lo que sea, ¿cuánto vale? Tanto. Pues yo te pongo el donativo en dinero y si tienes a bien, pues me compras esto que necesitas. Entonces, pues bueno, obtienes lo mismo de otra manera. Claro, esto para mí era un poco
disruptivo, era poco sensato. Y al final hubo una modificación que lo que la ley del IVA acabó diciendo es, oiga, cuando usted va a entregar elementos de su patrimonio a una entidad sin fines lucrativos, va a haber dos opciones en función del tipo de elemento que sea, pero básicamente son dos y el resultado práctico es el mismo. O bien vamos a valorar eso que vas a darle a Cáritas en cero, el 21% de cero es cero, por tanto da igual, o bien, en función del tipo de elemento que vayas a donar, lo que vamos a hacer es valdrá lo que valga, porque tú tendrás que darlo de baja en tu inventario por un valor, pero entonces lo que va a ser el tipo de IVA va a ser el cero. Entonces, en cualquier caso, tú vas a seguir teniendo que autofacturar, pero lo que no vas a tener que hacer es ingresar en Hacienda nada. Por tanto, esto desde hace ya un par de años, pues se alivió esa carga un poco absurda de una empresa que quiere colaborar con una entidad sin fines lucrativos y encima tiene que pagar adicionalmente a Hacienda. Y con esto, solo agradeceros la atención prestada. Si queréis alguna cosa que comentemos, que yo sé que es un tema un poco así árido, pues a vuestra disposición. Y si no, durante el café. Pues estamos ya casi concluyendo y para cerrar este acto, pues vamos a dar la palabra a Belén Lado, nuestra secretaria general. Muchas gracias, Héctor. Gracias. Bueno, pues como ha terminado Héctor la exposición, ha dicho muchas gracias. En Cáritas somos mucho de dar gracias. Queremos agradecer a Virginia todo lo que nos ha explicado, ¿no? Llevamos trabajando todo el tema de logros, de resultados, tema de impacto, la gestión del impacto, todo lo que nos ha comentado de la visibilidad del impacto, pues yo creo que nos aporta mucho valor. También gracias a Héctor, ¿no? Porque nos ha hecho sencillo eso que él comentaba, que es como algo muy árido, ¿no? Nos lo ha hecho sencillo, los patitos feos nos los transforma en cisnes. Y bueno, pues eso también es de agradecer, Héctor. Y bueno, y gracias sobre todo a todas las personas, a todas las empresas, a todas las entidades que colaboráis con nosotros, ¿no? Por el valor que nos aportáis. Sin vosotras, mucho de lo que realizamos sería imposible. Como decía Aurora, nuestro lema, sois oportunidad, sois esperanza. Bueno, pues todos y todas, todos con vosotros, ¿no? Somos oportunidad, somos esperanza para muchas de las personas que atendemos. Desde Cáritas, nuestro estilo de trabajo es apostar por un acompañamiento integral. Creemos firmemente, ¿no? Y Aurora el otro día me decía, Belén, yo cuando voy a las exposiciones, a explicar las charlas, la gente me dice, no me gusta tanto lo que dices, sino cómo lo dices, ¿no? Con la firmeza, cómo te crees lo que dices, ¿no? Pues eso es cierto, ¿eh? Nosotros desde Cáritas creemos firmemente que las acciones y los centros de Cáritas no son un fin en sí mismo, son un medio para acompañar a cada persona hacia su autonomía y su dignidad. Las personas que acompañamos en Cáritas, como son los participantes en el programa de empleo, que son los que enviamos a las ofertas de las empresas, realizan un itinerario con nosotros. Partimos del conocimiento de la persona, nos importa la persona, no solo son números, son personas. Y partimos de su necesidad, de su mejora en la empleabilidad. Este itinerario empieza desde la acogida de las Cáritas parroquiales y tiene camino a la inserción laboral. Las personas que acompañamos son atendidas por personas profesionales y también personas voluntarias que están implicadas en la mejora de su formación, de su empleabilidad. Situamos a la persona en el centro de toda nuestra intervención y nos preocupa tanto su dimensión laboral como personal, un proceso que dura varios meses. Reforzar este itinerario aporta también a la empresa la incorporación de nuevos talentos. Tenemos aquí mucho impacto. Potencia la diversidad y la interculturalidad, aumenta la competitividad y la innovación, mejora el conocimiento de los mercados, visibiliza vuestro compromiso ante clientes, competidores y también el de vuestro propio personal contratado. Este proceso os aporta un valor añadido, el del corazón. Si os fijáis en el logo de Cáritas,
tenemos 4 corazones. Uno de ellos es más grande, porque nosotros consideramos el valor que aporta el corazón en todo el trabajo que realizamos y el corazón vuestro, el que aportáis en el trabajo también que realizáis con nosotros. Estamos seguros que el impacto y la innovación que esto supone y los cambios legislativos con la nueva ley de mecenazgo nos van a servir para ir consolidando nuestras relaciones y valores compartidos. Soñamos, porque en Cáritas somos muy de soñar, con un horizonte en el que vamos a ser capaces de generar juntos un verdadero impacto social con nuestras alianzas. Queremos celebrarlo, disfrutando con un sencillo almuerzo que nos sirva para conocernos, para encontrarnos mejor, para fortalecer vínculos y para agradecer personalmente vuestro apoyo y confianza. Gracias a todos y a todas por asistir. De nuevo, gracias a esta casa, al CEU de Valencia, a Masul Sims por su colaboración y, como no, al equipo de personas voluntarias de Empresas con Corazón por la organización y la convocatoria. Os invitamos ahora a salir al hall para hacernos la foto de familia. Gracias por venir y ser parte de la gran familia de Cáritas Diocesana de Valencia a través de su programa Empresas con Corazón.